empecemos. Vámonos a Venezuela. Pues resulta que se hicieron elecciones en lo que el lugar común llama el hermano país, la hermana república, el vecino país de Venezuela. Se realizaron estas elecciones y, como no fue sorpresa para nadie, ganaron con amplia mayoría los miembros o los candidatos del partido gobiernista, es decir, del chavismo. Sin embargo, se trató de elecciones con una altísima tasa de abstención, y esa tasa de abstención pues obviamente juega en favor del sector de la opinión que se opone al gobierno de Nicolás Maduro. Esa abstención es diciente en la medida en que, como lo dijo el mismo Nicolás Maduro, el que no vota no come. Es decir, se utilizaron mecanismos clientelares como mercados y comida para la gente que fuera a votar, y el voto, pues por supuesto, estaba supeditado. La OEA hizo una votación para declarar nulas estas elecciones o ilegítimas. Muchos países se opusieron, pero muchos países votaron a favor. Queremos saber qué está pasando con respecto a las elecciones de Venezuela y qué va a pasar además en Venezuela. Por eso está con nosotros el politólogo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez. Ronald, bienvenido a Puntos Capitales. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, ¿qué consecuencias tiene el voto que se llevó a cabo al interior de la Organización de Estados Americanos? Bueno, realmente Venezuela hace mucho tiempo que se desconectó de la Organización de Estados Americanos. De hecho, el secretario Almagro se ha caracterizado por ser una de las autoridades internacionales que más ha atacado a la revolución bolivariana, y en términos concretos, Venezuela ya no juega dentro de este grupo de países. De hecho, Venezuela no está aislado como algunos lo piensan. Venezuela lo que hace parte hoy es de otro tipo de dinámicas. Se reúne, participa y tiene una relación bastante fluida con países no democráticos, y de hecho pues en ese espacio es donde logra y tiene algún tipo de apoyo. Es más, recordemos que incluso Rusia fue uno de los primeros países que avaló el proceso que se llevó a cabo el pasado domingo en Venezuela. Y realmente Venezuela juega en ese terreno, en el terreno de los países no democráticos. Hoy le interesa más una relación con Turquía, con China, con Irán, que realmente con sus vecinos, incluso con Colombia, pues nos encontramos en el peor momento de las relaciones. Nunca en la historia habíamos tenido una ruptura de relaciones diplomáticas, consulares y cierre de frontera como lo estamos teniendo en este momento, y lo cual es paradójico porque hoy más que nunca Colombia y Venezuela están absolutamente entrelazadas por la movilidad humana proveniente de Venezuela. ¿Qué relación, perdóneme, otra relación que tenemos nosotros con Venezuela es la relación que tenemos con la oposición venezolana? Es decir, nosotros fuimos el país que se encargó de parapetar a Juan Guaidó como una figura internacional, los primeros que recibimos la presidencia, entre gigantescas comillas, de Juan Guaidó, y en ese sentido hemos sido también un poco el país vocero de Leopoldo López, Enrique Capriles, Ana Corina Machado. ¿Cómo está en este momento la oposición venezolana? ¿Cómo está la oposición venezolana como un agente político un poco en Colombia, pero sobre todo en Venezuela? Porque se siente que una de las consecuencias de estas elecciones, pese a que un amplísimo sector de la oposición no participó, es que estas cuatro figuras, Machado, Capriles, Leopoldo López y Juan Guaidó, se encuentran cada uno tirando para su lado. O corríjame si me equivoco. No, en efecto, el Estado colombiano tiene una relación muy fluida con diferentes líderes de oposición, con algunos más que con otros. En el caso de María Corina Machado es muy cercana a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En Guaidó y Leopoldo López son muy cercanos al presidente Iván Duque, y tal vez la única figura que en Colombia no logra tener mayor asidero pues es Enrique Capriles, que de hecho es el líder de oposición que cree firmemente en que la única forma de salir de Venezuela es a través de una negociación, mientras que María Corina Machado pues ha esgrimido las dinámicas incluso de una intervención militar.
yo soy una de las personas que lamenta que el Estado colombiano mantenga una relación, digamos, excesivamente fuerte con algunos de los actores de la oposición, porque pues la relación del Estado colombiano debe ser con el Estado venezolano. Y hemos perdido margen de maniobra dándole demasiado eco a las dinámicas de Juan Guaidó y de Leopoldo López. En ese terreno particularmente hemos cometido algunos errores porque nos hemos parcializado y eso hace que el Estado colombiano pues quede en una serie de dificultades. Es más, veíamos que el presidente Iván Duque recibió inmediatamente a Leopoldo López, que se encuentra por estos días en Colombia, y de hecho pues incluso reconoció en este evento que había participado en el proceso de escape de Leopoldo López del Estado venezolano. Digamos, si el Estado colombiano o particularmente si el gobierno de Iván Duque había participado en este ejercicio, pues lo mejor era no decirlo y mantener una prudencia. En este caso, pues el presidente Iván Duque lamentablemente, de hecho, pues esgrime esto como si fuera un éxito, pero esto está complejizando la relación de Colombia y Venezuela en el largo plazo y ahí hay que tener muchísimo cuidado porque no se nos puede olvidar que si bien Venezuela se encuentra bajo un régimen dictatorial, nosotros como vecinos de Venezuela pues tenemos una serie de responsabilidades que van muchísimo más allá y que eso nos puede jugar en el largo plazo, incluso actualmente en algunas de las posiciones de Colombia frente al régimen venezolano, porque pues si uno quiere equiparar situaciones, nosotros le criticamos al régimen venezolano que se ha convertido en uno de los escampaderos de algunos de los actores que se desvincularon del proceso de paz. Estamos hablando de opositores en contra del sistema político colombiano y pues básicamente lo que estamos viendo ahora con Leopoldo López es una figura que la revolución bolivariana va a tratar de equipararnos en algún momento determinado. De ahí que haya que tener cuidado cuando uno establece posiciones de Estado. A veces parece que el presidente Iván Duque tiene problemas para entender que él no solamente representa a una facción política dentro del sistema político colombiano, sino que él es el representante del Estado colombiano y que nos está comprometiendo en el largo plazo. Claro, además me da la impresión de que a medida que se separan los gobiernos de Colombia y Venezuela, o los estados de Colombia y Venezuela, a medida que esa separación se oficia, pues se refracta cada vez más el futuro de la política venezolana, ¿no? Es decir, nosotros seríamos obviamente el trompo de poner en caso de cualquier tipo de operación militar. Creo que es evidente que una vez eso pase, nosotros somos los que igual quedamos ahí en la ventana, ¿no? Un poco mirando después de cualquier cosa que pase. Obviamente la política, al menos nuestra posición es absolutamente en contra de cualquier intervención militar. Eh, y al tiempo siento que tras estas elecciones y a medida que la OEA y Colombia se alejan más y más de Venezuela, el chavismo queda más y más solo, pero en esa soledad se fortalece, o al menos no parece dar opciones tampoco a la gente, incluso a la gente que no votó, pese a lo que fuera. En efecto, Santiago, de hecho, la situación en la que nos encontramos es una situación preocupante porque si bien en este momento nosotros tenemos un número importante de venezolanos en nuestro país, también tenemos un número importante de colombianos en territorio venezolano y de hecho, una de las particularidades que ha sucedido es que el Estado colombiano no ha generado ningún tipo de instrumento para proteger a los nacionales colombianos en territorio venezolano. Si bien reconocemos que Venezuela es una dictadura violadora de derechos humanos, pues lo peor es que precisamente a nuestros ciudadanos que se calculan en este momento en más o menos 3,4 millones de colombianos en territorio venezolano, los dejamos completamente desamparados, los dejamos a la buena de Dios y ahí se genera una dinámica en la cual es bastante particular porque en el futuro el Estado colombiano va a tener que responder por haber dejado desamparado a los ciudadanos en este territorio. Todos criticamos, por ejemplo, que el régimen venezolano no permite el regreso de sus ciudadanos a su país y pues nosotros estamos haciendo lo mismo, lo que pasa es que no queda o no se registra en los medios que nosotros también tenemos la frontera cerrada y que si alguno de estos colombianos, por ejemplo, los que están en una edad mayor y que saben que en Venezuela no van a poder tener ningún tipo de acceso a la vacuna y quieran regresar a Colombia, pues en este momento no lo pueden hacer porque la frontera se encuentra cerrada. Estamos en una situación muy compleja y lo que uno esperaría es un comportamiento más como Estado. Incluso Colombia no puede, bajo ninguna razón, permitirse el lujo de que las teorías en las cuales se pretende salir de Venezuela a través de una acción de fuerza, eso podría llegar a convertirse en el peor escenario para Colombia, que todavía no termina de consolidar sus procesos de paz
y que Venezuela entre en una confrontación abierta podría llegar a ser muy riesgoso para nosotros en el corto plazo. De ahí que lo que se marca o lo que se necesita es incluso empezar a tener una relación con el señor Nicolás Maduro, establecer algunos canales de diálogo para arreglar y para empezar a abordar algunos de los temas de la agenda bilateral que son muy importantes. Hay un tema que particularmente nos preocupa desde el Observatorio de Venezuela y es el crecimiento de la trata de personas que se viene dando en la zona de frontera y que va a afectar de forma muy considerable a Colombia, y este crecimiento pues es el resultado de que la población en condición de vulnerabilidad tenga que pasar no por los pasos fronterizos autorizados, sino que se vea obligado a pasar por la trocha. Migración Colombia dice que más o menos 120.000 venezolanos han regresado a su país. Nosotros tenemos cifras del R4B, que es la plataforma que hace seguimiento a la migración venezolana, y más de 354.000, si no estoy mal, venezolanos han salido en el mismo periodo de la pandemia. ¿Eso qué significa? Que 3 veces más venezolanos han salido de los que han regresado. Eso no quiere decir que haya contradicción entre las cifras. Lo que significa es que en la zona de frontera seguimos viendo pasar gente y el Estado colombiano y el Estado venezolano no están haciendo nada para evitar que las organizaciones criminales se aprovechen de la población que está en condición de vulnerabilidad pasando la frontera. Ok, pues Ronald, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Obviamente, siendo Venezuela es el tema más complejo de todos los que en cualquier día se puedan tratar, ¿no? A nivel internacional. Le agradezco mucho y gracias también por ese trabajo que están haciendo con el Observatorio de Venezuela. Gracias, Santiago. Bueno, nosotros seguimos unos kilómetros al nororiente, cruzando el